Para mí es un honor, pero un privilegio poder tener aquí, en esta sala de Placeres con Flávia, al gran maestro Yuri Buenaventura. Yuri, bienvenido. Hola, Flavia, un placer. Despertou a fanaticada. Aqui há gente que desperta e não desperta a fanaticada. Há dias que hacemos programa, não há nada nesse estúdio. De repente se llena esse estúdio. Muchas gracias. Yuri, passei vários dias estudando muito de tua história, que además é fascinante, pero quero arrancar com o nome Yuri Buenaventura. Tu não te chamas Yuri Buenaventura, tu tens outro nome. ¿Por que corriste justo Buenaventura como el apellido o referencia? Sí, primero Flavia, muchas gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación. Muy especiales. Gracias. Bueno, tomemos um drink, relajemos, tomemos um vinito, cheers antes de todo. ¿De dónde es Brasil? Não é de Brasil nem de França, é de Chile. Esse é um vinho chileno, pero é muito rico. Muy rico, claro, qué rico. Bueno, Delicioso. vamos con Yuri Buenaventura. ¿Tu nombre completo Sí. cómo es? Yo me llamo Yuri Alexander Bedoya Giraldo. Yo nací en una montañita, en una isla que se llama Cascajal. Y esa es la isla de Buenaventura. Buenaventura realmente es una isla en una bahía. Y yo nací allí. Pero en esa época, hace muchos años, en Colombia decían, a mí casi no me gusta ir a Buenaventura. Y dije, ¿por qué? Me dijo, porque hay mucho negro y huele a pescado. Ah, imagínate. Sí, ese era como, había un estigma alrededor de eso, una mirada muy tenaz, racista, muy de aislar, ¿no? Entonces al yo otro. por eso dije, el día que yo tenga una orquesta, voy a ponerme el nombre de mi pueblo aquí, ¿no? Buenaventura. Porque pues uno siempre se siente orgulloso de su pueblo, de donde es, ¿no? Es verdad. Tú sabes que ahora me hiciste acordar, não sei se ubicas Daniela Mercury, uma Sí, cantante claro, baiana. claro. Quando ella canta en el exterior, ella sempre diz Bahia, Salvador, porque uma vez conversando me dijo, todo el mundo piensa que Brasil es Rio de Janeiro Claro. e se olvida que Bahia, que também es negra, Claro. es una parte importante. Claro. Y hacer conocer otras regiones del país que no solo Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Sí, yo conozco a Daniela Mercury, compartimos muchos años, como una década juntos. ¿En serio? Sí, en la misma casa disquera y en la misma casa productora. Ah, París. bueno, entonces sabes exactamente de lo que estoy hablando. Sí. Una baiana que también Sí. viene de una zona muy negra y que no necesariamente la gente ubica de una vez con el país. Y Buenaventura, estamos de acuerdo. Yo conozco, fui ya algunas veces a Buenaventura y me gusta mucho además, porque se divierte mucho allá. Sí, digamos que se busca unas playas idílicas que nos han vendido, blancas, de mar azul y todo eso. Y el Pacífico lo que es verde, mucha biodiversidad. Las ballenas vienen a dar a luz ahí, afuera de la bahía de Buenaventura, nadan 8.500 kilómetros desde la Antártica. Entonces es otra cosa. Y la comida, Uf, y el sí. sabor de las frutas. Sí, o sea, a mí me parece que es una lástima que no esté más explotado para el turismo, no tenga más Claro. infraestructura Buenaventura para que los mismos colombianos puedan disfrutar de esa zona del Flavia, país. es una zona, Colombia siempre estuvo, los poderes económicos, políticos de Colombia siempre miraron hacia Europa, entonces estaban de espaldas al Pacífico. Y cuando Asia tocó acá a este lado, que Colombia se tuvo que girar y mirar hacia el Asia, hacia el Pacífico, se encontró que había una franja de Ecuador hasta Panamá donde hubo una ausencia de Estado durante muchos siglos. Y ahí hay un fenómeno de exclusión, pero también ahora hay un tema de narcotráfico, Sí. hay un tema de grupos ilegales que vuelve muy compleja. Es muy abandonado por el Estado, Buenaventura. Sí, Y claro. es el puerto más importante del país. Claro. Pero bueno, dejemos un poquito Sí. la política de lado. Eso. Yo vi que llegó un momento de tu vida que fuiste a la Sorbonne, nada menos y nada más que la universidad de la más prestigiosa de Francia. Sí. ¿Cómo es que uno sale o tiene esa fantasía, estar en Buenaventura, ir a estudiar a la Sorbonne? ¿Dónde aprendiste francés? ¿Cómo llegaste allá? Ya. No, mi papá era un jesuita, un cura jesuita, y mi mamá era una monja. Y ellos se fueron, el cura. Papá cura y la mamá monja, ¿cómo así? Sí, mi papá era un cura jesuita. Él es chocuano y terminó en Palmira. Y mi mamá entró a los 15 años al convento. Y cuando mi papá la conoció, ya tenía 25. Ya llevaba 10 años en el convento. Y
Y entonces mi mamá le dijo que ella lo quería mucho. Y entonces mi papá le dijo, hermana Bernardita, yo voy a orar. Yo voy a orar mucho por usted. En estos lugares suele meterse el demonio. Y la despachó. Entonces mi mamá se fue toda aburrida y mi mamá seguía enamorada pues, de ese jesuita y se salió, se retiró. Pues me imagino que pensaba mucho Pensando en ese enamoramiento. en el enamoramiento. Y cuando mi papá preguntó dónde está la hermana Bernardita, le dijeron, no, ella se retiró. Y él entendió que ella se retiró, por eso él también se salió y se fue a buscarla y se fueron a vivir a Buenaventura. Entonces, Bueno, e aí, nesse momento que vão a viver a Buenaventura, tu papá estuda, eu entendo que tu estás muito cerca da música de niño, pero quando entra toda essa parte europeia em la curiosidade claro, de tu vida. Porque mi papá, ser jesuita, recibió una formación que reciben los jesuitas. Entonces en la casa se escuchaba mucha música barroca, mucha música... Canto gregoriano. Cantos gregorianos, toda la música clásica. Y mi papá leía mucho también. Entonces en la casa era una casita de madera, así como tu salita aquí, muy tranquilita, maderita, techo de zinc, palafítica al pie del... Sí, ¿sabes? Las casitas del Pacífico. Y yo salía y era África. Era tambor, marimba, negros, todo eso. Y yo entraba a la casa y era el silencio, la vida de monascal. Monastera, ¿no? claro, Sí, com claro. papá cura e Sí. escuro na mamá ex-monja. Sí, mucho silencio había en la casa. Se leía mucho, se escuchaba música clásica pasito. Entonces, yo estaba en ese ambiente. Entonces, leía cosas que mi papá leía, me caían pues, en la mano libros de mi papá. Y esa inclinación me llevó hacia París. Pero en esa época no existía Google, no existía nada de eso. Por eso que te digo, Sí. o sea, lo más natural es que uno fantasiara con Cali. Sí, no, claro. me voy a 3 horas de aquí, me voy a estudiar a Cali, o entonces más lejos, Bogotá. Pero ¿cómo que llegaste a París sin Sí. Google, sin tanta Sí, globalización? un amigo vecino que vivía en París llegó a Buenaventura y me dijo, como sabes, siempre dicen, por allá la orden, mi casa es tu casa, yo te recibo. Y yo fui y él no estaba en el aeropuerto cuando yo llegué. Entonces yo llegué, yo dije, bueno, me voy para París, llegué allá y él no estaba ahí. Entonces empecé me salí del aeropuerto y busqué camino. Así nomás? Y así nomás. Sin hablar francés? Sin hablar francés. Sin tener un mapa, sin nada. Sin plata. Exato, ¿cómo hiciste? ¿Dónde fuiste a dormir? ¿Cómo conseguiste tu primera plata? Ese día me fui al Arco del Triunfo porque yo vi un mapa y yo vi el Arco del Triunfo y yo dije, pues me voy a hacer en el Arco del Triunfo, él pasará por ahí, ¿no? O sea, pasará por ahí, por el Arco del Triunfo. Y pues como uno siempre en un pueblo ahí se para en la plaza y por ahí lo ve pasar, ¿no? Pero no, pues París es una ciudad de 11 millones de habitantes. Sí, es una selva. Sí, pues nunca pasó por ahí. Yo era ahí parado esperando a que él pasara y miraba. Ay, no te puedo creer. ¿Cuántos años tenías tú? 19. 19 sentado en pleno Arco de Triunfo esperando que pasara alguien. No, uno no se puede hacer el Arco de Triunfo porque es una plazoleta inmensa, es un round point como de 20 avenidas. Entonces no hay forma de pasar allá. Yo estaba como por acá mirando el Arco del Triunfo hasta que pasó un señor, un chileno. Salud Salud por el chileno que te salvó. Y el chileno pasó y me dijo, ¿usted de dónde es? Yo le dije, es que yo estaba metiendo un billete como en un teléfono, porque yo creía que ese cosito era para meter los billetes. Y entonces él me vio y me dijo, ¿usted de dónde es? De Colombia. ¿Y qué está haciendo? Yo estoy esperando a un amigo y el amigo no llegó al aeropuerto. Entonces me dijo, bueno, entonces venga, yo lo llevo a esa dirección. Y él me llevó a la dirección. Y entonces yo me senté afuera de la casa del amigo, un edificio, y nunca llegó esa noche. Y eran como las 12 de la noche. Y yo estaba ahí afuera, un frío, Flavia. E medo não passava por tu cabeça? Que vou fazer agora? Não passava esse tipo de fantasia? E que vou fazer de mi vida aqui? ¿Sabes? Uno, cuando viene de pueblo a pueblo, uno como que, no, yo no sé, como que uno sabe que las cosas se van a dar, que se resuelve. Ahora sí uno se preocupa y no sé, se preocupa todo. Pero cuando está joven y es de pueblo... E ser uno es para la estrangeiro, guerra. de pueblo, porque ser estrangeiro em todos os sentidos, não? Com o idioma, com esse novo país e tudo mais, a aceitação. El amigo apareceu?
El amigo esa noche no apareció, entonces pasó un francés. Y yo le dije, señor, disculpe, ¿usted habla español? Me dijo, sí, un poquito. Le dije, es que aquí vive un amigo y no llegué. Me dijo, sígame. Entonces yo lo seguí. Yo me fui detrás de ese tipo y llegó a ver a una chica. Él visitó a una chica y me dijo, vámonos. Y nos fuimos y después fue y visitó otra. Ou seja, ele estava sendo la ronda de la noche, ¿no? De las novias que ele tenía para dar. Él estaba haciendo la ronda. La ronda de la noche. Él estaba haciendo su ronda. Él E tu estaba... acompanhando, não? Tu estavas junto en la ronda. Sí, pues yo lo seguía, pero yo decía, ve, pues bueno, estamos en Europa, esto acá es Eso es así. normal. Pues normal. Eso fue hace 35 años, eso fue hace casi 40 años. Porque os franceses são muito abertos quanto a isso. Relações Sí, abertas, claro. sexualidade. Y entonces de ahí nos fuimos con él y llegamos a la casa de él y en esa casa había una alemana inmensa, un armenio, un señor de Armenia así bajitico, él y la última con la que él se fue era una vietnamita. Y entonces yo dije, ¿será que pues van a hacer algo ahí entre todos? Y yo dije, si me cogen a mí para algo, pues yo le pego un puño al primero y salgo y no voy de aquí. Yo creí que el tipo me va a llevar era como de gancho ciego para algo ahí, ¿me entiendes? Para ser un swinger, una fiesta entre todos sí, de sexo. No, y no fue así, y, bueno, no fue así. Pero ahí el amigo llegó, pudiste estar. Al final él buscó al amigo y todo eso, apareció el amigo y el amigo vivía en un cuartico Del tamaño de ese tapete. de este tapete, sí. Y él vivía ahí con su esposa. Entonces era muy difícil pues estar ahí los tres. Y rápido yo entendí. Y él me cobraba por vivir ahí y yo no trabajaba. Yo me estaba endeudando. Yo ya llevaba como una semana ya estaba lleno de deudas porque él me cobraba por vivir ahí. Entonces, Y eso no, que pues, era amigo, ¿eh? Imagina si fuera enemigo. Entonces yo le dije, no, pues me voy. Y me fui y ahí me empecé a andar las calles. Ahí ya entré ya en un ciclo como de 3 años de... Pero ¿cómo entraste a Sorbonne? Ah, ¿Cómo sí. aplicaste? Porque yo entiendo Sí. que no hablabas el francés No, suficiente para entonces eso. en la calle, yo ya andaba en la calle, yo andaba con un bongo, yo andaba con un instrumento o una guacharaca y andaba por ahí en los metros, tocando en los vagones, en los túneles y me encontré con músicos latinos y todo eso y empecé un poquito a hablar francés y dije, bueno, yo vine aquí a estudiar. Entonces me inscribí primero a estudiar francés en una escuela para extranjeros, se llama CIMADE, y después me inscribí en la Sorbonne en Ciencias Económicas. Y de una fuiste aceptado. Sí, yo estaba pues, claro en lo que quería y estudié 1 año y medio, 2 años y me retiré por la música porque en ese tiempo entre que aprendí francés y estudiaba me enamoré de la música. Ou seja, tu não tenias esse enamoramento nem esse acercamento tão forte quando estavas aún em Buenaventura. A música era parte da vida, pero não era el motor da vida. Es como en Brasil, como en el Caribe, como en la selva, como en toda parte. La música hace parte del existir de un pueblo, ¿no? Sí. Es parte integral, como su gastronomía. Todo, la cultura. Todo va junta, la cultura. Entonces yo era músico, pero músico De metro. Era músico de estación de metro. No, yo era músico en mi pueblo, pues cantaba, pero nunca la profesión, nunca veía como una profesión. Como te sentiste como um estrangeiro assim, dando essa luta? Não houve momentos em que pensaste, sabe que me devuelva para mi Buenaventura, que a vida allá me va mejor? No, porque en la época los tiquetes no eran electrónicos, los tiquetes eran de papel, ¿sabes? Era un papelito. Sí, claro. En esa época yo no creo que muchos hayan conocido eso, pero los tiquetes eran en papelito. Vários. Sí, Venía un casi que una talonario, sí, chequerita como que una eran chequerita. varios, la copia Y de la entonces copia de a la mí me copia. dijeron, cuando llegue a París, rompe el tiquete para que no se pueda devolver. Y yo fue lo primero que hice, yo rompí ese tiquete. Ou seja, tu tenías el tiquete de regresso. Sí. Pero lo rompiste para não ter excusas para devolver. Eso. E como é esse sentimento? Porque mira que hoje em dia, com toda a globalização, tu vês pessoas que não logram, que chegam, les dá medo e se devolvem. Ah. Qual foi a força ou de onde sacaste essa energia de dizer, não, eu vou seguir aqui, vou seguir apesar de todo, vou ter que seguir aqui? Yo creo que hay una fe en la vida, en el amor, en cómo lo educan a uno. Yo creo que cuando en una casa hay amor,
uno camina por el mundo confiando. Más amor hay, más confianza hay. Más amor, más autoestima, entonces. Sí, menos amor, más miedos. Entonces, lo que hay que vencer realmente es ese miedo. Y yo creo que yo no tenía o muy inconsciente o cero miedo. Yo creo que... Claro, total. Bueno, aí chega, eu estive lendo que estavas tentando poner esse toque da música e conheciste, creio que alguém de uma disqueira, Sí. donde vino Nemequitepa, Ah, sí, sí. para cantar Nemequitepa, porque eu Sí. quero entender como que chegas a esse grande êxito allá e que te conviertes em Yuri, el gran personaje en Francia Muchas gracias. y todos los lados. Pues yo tocaba en los metros y yo hacía unas fotocopias, hacíamos una fotocopia de una hojita, yo las diseñaba y las partíamos así en tres y hacíamos fiestas. Por ejemplo, pasábamos por un bar y el bar estaba vacío y sabíamos que era un bar donde no había mucha gente y le decíamos al dueño del bar, ¿podemos hacer una fiesta de salsa aquí? Porque la gente en esa época confundía samba con salsa, porque la samba sí era muy conocida. Sí. La samba era muy conocida porque Francia y Brasil tuvieron siempre como unos intercambios culturales, pues Brasil es una potencia muy grande. E muitos brasileiros se foram para allá, artistas, na época da ditadura Caetano militar. Veloso, Chico Exato, Buarque, todos viviam los allá grandes. exilados. Exactamente. Entonces había un nexo, digamos, con Francia y Brasil muy grande. Sí. Y entonces uno decía, salsa, sí, Brasil. No. No, Buenaventura. Buenaventura. No, Buenaventura, nada que Entonces hacíamos unas fiestas allí y me fui dando a conocer como en París, como ahí, como en las calles y todo eso y en los bares. Y empecé a grabar un disco con mis recursos. Vine a Colombia y lo grabé. Y cuando volví, pues no tenía plata para terminar de pagar el disco. No tenía plata para terminar de pagar el disco y me regresé a París con el tiquete que tenía y se lo dejé a un amigo que era enamoradísimo del Brasil. Se llamaba Remy Cole Paco Poul, un periodista, Remy Cole Paco Poul, un periodista francés. Y entonces yo le entregué el cassette y el cassette tenía, cada 10 segundos estaba muteado, estaba cortado. Y él lo puso así en la radio, en una radio underground, en una radio de esa, pues, por la noche, lo puse como a la 1 de la mañana, y el taxista iba escuchando esa estación de radio, una radio pues underground, una radio que no escuchaba mucha gente. Y se sube al taxi el presidente de Universal. Sí, pero sí. Entonces, parece magia, sí, ¿no? es mágico. Entonces el tipo se sube al taxi y le dice, lléveme hasta al lado. Y escuchó la canción en la radio cortada cada 10 segundos. Digo, ¿esa qué radio es? Le dije, esa es Radio Nova. Le digo, bueno. Entonces él al otro día llamó a Radio Nova y le dijo, yo escuché una música como la 1:30 de la mañana. Y le dije, sí, pero yo ya me había venido para Colombia porque yo tenía muchas deudas. Yo me había regresado para Buenaventura. Entonces me llamaron, me dijo, señor, ¿usted es Yuri Buenaventura? Le dije, sí. ¿Usted es el que grabó un disco así? Sí. Me dijo, véngase para París. Y le dije, no, yo no tengo plata, yo no dejé sino deudas. Y debo mucha gente por ahí, ahí no fue. Sí, entonces me dijo, véngase. Yo le pongo el tiquete, véngase. Y yo fui. Y yo me fui para allá, me regresé y me encontré con él y así empezó, firmamos con Universal. Pero ele foi el manager correcto, porque eu tenho entendido em tua história que primeiro te trataram de estafar. Sí, es que él nunca fue manager, él era el editor. Él era el editor, el no fue editor de manager. Universal Publishing. Ok. Pero yo, entre tiempo, yo le había quedado bien. Por ejemplo, yo era así, mire, yo era de este tamaño. Yo me sentaba a contarle el cuento a alguien, por ejemplo a ti. Ay, Flavia, yo estoy haciendo un álbum. Y entonces tú me decías, ay, Yuri, qué bien, ¿y qué necesitas? Y le dije, no, yo necesito un transporte para irme para Cali en bus. Entonces tú me dabas lo del bus y yo te decía, como tú me diste lo del bus, yo te voy a dar un porcentaje del disco. Entonces yo le iba dando porcentaje del disco. Para todo el mundo. Llegaste al 100%, ya no tenías más disco. No, yo no tenía más disco. Yo di como el 150% del disco. Entonces no tenía nada, ni disco, ni nada. Debía todo. Así empezó el cuento. Entonces ahí ya Universal me firma, monté una orquesta, vine a Colombia, monté la orquesta y arrancamos giras en Francia. ¿Y qué crees que se debe a ese enamoramiento que Francia tuvo contigo? O
sea, porque, ok, Ne Me Quitte Pas es una canción muy, muy francesa, meter el ritmo de salsa, listo, pero uno pensaría que era solo aquel momento. ¿Cómo fue que lograste ese gancho para partir de ahí hacer con que los franceses y los europeos, por ende, pasasen a mirar las canciones colombianas y lo que hacías tú? Vuelvo al tema del amor. Ok. Yo creo que el amor, bueno, hay muchas formas de amar, pero el amor es uno solo. El amor es uno solo. Y uno puede amar una nación, como yo vivía en las calles y ellos me daban una moneda o algo así. Siempre quise devolverles ese amor. Entonces, cuando hice el álbum, lo hice con amor. No tenía un espíritu comercial, era como... Entendi. Não tinha um espírito comercial. Eu creio que a frase é essa. Eu hice algo que de verdade eu estava dando e não pedindo. Correcto. Aí é uma diferença entre pedir e dar. Sí. Uma coisa é fazer um álbum comercial onde tu estás pedindo plata, pedindo retorno. Outra coisa é, toma, é para ti. Claro. Não quero nada em câmbio. Claro. Isso é muito bonito. Isso é uma visão muito eso interessante. fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y siempre ha sido así. Ou seja, sempre estás fazendo, dando, pero não te importa qual vai ser o resultado. Yo confío en que las cosas van a pasar.